Teorema de la máxima transferencia de potencia. El teorema de la máxima transferencia de potencia no es tanto un medio de análisis como una ayuda, sino es más como una ayuda para poder, para el diseño del sistema y poder calcular en sí la potencia máxima que ésta pueda tener. Cualquier circuito o fuente de alimentación posee una resistencia interna, o la cual denominaríamos también resistencia de Thevenin. Si consideramos también que el valor de la tensión y la resistencia interna permanecen constantes, podemos calcular cuando la potencia entregada a la carga es máxima. En síntesis, la cantidad máxima de energía se disipará por una resistencia de carga cuando esta carga sea igual a la resistencia de Thevenin o Norton de la red que suministra la energía. Lo podemos ver aquí en esta gráfica y la fórmula de potencia para este teorema. La máxima potencia de energía se entrega solo siempre y cuando la resistencia de aquí, la resistencia de Thevenin, cuando la resistencia de carga, sea similar o se acerque bastante a nuestra resistencia de Thevenin. Solo en ese instante se obtendrá la máxima potencia de energía. La fórmula para poder calcular la potencia con la resistencia de Thevenin es potencia es igual al voltaje de Thevenin sobre la resistencia de Thevenin más la resistencia de carga, todo eso al cuadrado por nuestra resistencia de carga. Haciendo esos cálculos podemos obtener la potencia máxima obtenida en determinada resistencia de carga. Si la resistencia de carga es alta, disipa mayor potencia que la resistencia interna, pero disminuye la corriente total de tal forma de ser menor a la que circula cuando ambas resistencias son del mismo valor y por lo tanto la potencia entregada a la carga es menor. Eso sería todo. Gracias. Ahora vamos a realizar nuestra simulación en Tinkercad. Para la siguiente simulación vamos a necesitar una fuente de corriente, un multímetro para medir la corriente y otro multímetro para medir el voltaje. Nuestra resistencia de 1.2 kiloohms y nuestra resistencia L, que es la que va a ir variando conforme vamos realizando nuestras mediciones. Entonces nos vamos a basar en el gráfico que se nos ha dado y vamos a armar nuestro circuito. Respetando los colores. Ok, entonces vamos a conectar nuestro multímetro de este lado para medir la corriente y por este lado para medir el voltaje. Conectamos el polo negativo. Y listo. Empezamos nuestra simulación y podemos ver que para la primera resistencia de 220 ohmios la corriente va a ser 10.6 y su voltaje va a ser 232. Ahora para la resistencia de 470 nos va a cambiar y tenemos 8.98 y 4.22. Continuamos. Ahora nuestra resistencia no va a ser de 470 ohmios, sino que va a ser una resistencia de 680 ohmios. Para la resistencia de 680 ohmios su corriente va a ser 7.98 y su voltaje 5.43. Detenemos nuestra simulación, volvemos a cambiar la resistencia a la de 820. Tenemos 7.43 miliamperios y 6.09 voltios. Nuestra siguiente resistencia de 1000 ohmios es de 6.82 miliamperios y 6.82 voltios. Continuamos con la resistencia de 1500 ohmios, corriente de 5.56 miliamperios, voltaje 8.53 voltios.
1800 ohmios, tenemos 5000 amperios y 9 voltios. Ahora continuamos con nuestra resistencia de 2200 ohmios. Nuestra simulación 4.41 mil amperios, 9.71 voltios. Seguimos con 3900 ohmios, corriente de 2.94 mil amperios y voltaje de 11.5 voltios. Por último, tenemos nuestra resistencia de 4700 ohmios. Tenemos como resultado 2.54 mil amperios y 11.9 voltios. Con estos datos procedemos a realizar nuestros cálculos para cada resistor. Ya, a continuación les voy a dar a conocer cómo fue el procedimiento para poder calcular la potencia en cada uno de los resistores. Bueno, primeramente, como podemos ver aquí, hemos calculado para cada resistor el valor de su potencia, por lo que primeramente encontramos la corriente, por lo que aplicamos la fórmula y reemplazamos valores. En este caso, el voltaje son 15 voltios, ya que anteriormente en las medidas experimentales nos dio este valor, sobre los 1200 ohmios más 220 ohmios del resistor para este caso, que nos da un valor de 10.6 miliamperios. Ya tenemos la corriente. Ahora procederemos a calcular el voltaje. Por lo que nos queda los 15 voltios multiplicado por los 220 ohmios del resistor sobre la suma de los dos resistores, por lo que el valor del voltaje nos da 2.32 voltios. Ya. Con estos dos datos ya podemos calcular el valor de la potencia, por lo que aplicamos la fórmula de la potencia y reemplazamos los datos que teníamos anteriormente. Por lo que para este caso, para el resistor de 220 nos da un valor de 24.6 miliwatts. De esta manera aplicamos para cada uno de los resistores. Para el resistor de 460, para el cual aplicamos las mismas fórmulas anteriormente, con otros valores, claro está, y aplicamos la fórmula de la potencia. Para este caso nos da un valor de 37.9 miliwatts. De igual manera, para el resistor de 680 nos da un valor de 43.33 miliwatts. Para el resistor de 820 nos da una potencia de 45.5 miliwatts. Para el resistor de 1000 ohmios nos da un valor de la potencia de 46.51 miliwatts. Para el resistor de 1500 una potencia de 46.31 miliwatts. Para el resistor de 1800, una potencia de 45 miliwatts. Para el resistor de 2200, nos da una potencia de 42.82 miliwatts. Para el resistor de 3900 ohmios, una potencia de 33.72 miliwatts. Y por último, para el resistor de 4700, una potencia de 30.35 miliwatts. Como podemos ver, todos estos, el valor de la potencia calculada la hemos anotado aquí en la tabla, y de igual manera hemos sacado el valor de la potencia calculada teóricamente con los valores que medimos anteriormente en el Tinkercad, aplicando las mismas fórmulas.